lo de la vida. En esta lucha mundial contra el COVID-19 se decreta flexibilizar el cultivo de transgénicos en Bolivia y esta medida ha levantado bastante polémica, como tú lo decías, Sergio. Por eso es que vamos a sostener en este momento una entrevista para tener el análisis jurídico, ambiental, económico que envuelve este decreto 4232, Sergio. Muy bien, la batuta está contigo. A continuación ya comenzamos a escuchar la intervención de nuestros especialistas. Jimena. Muchas gracias, Sergio Reyes. En este momento voy a saludar al doctor Vladimir Gutiérrez. Él es PhD en Economía Ambiental, es docente de la universidad más importante del país, la UMSA. Tiene importantes aportes académicos, científicos, precisamente sobre este tema. Así que si ya lo tengo en pantalla, lo voy a saludar. Precisamente haciendo referencia a que estamos en un momento de emergencia mundial, donde lo urgente, lo importante es esta lucha contra el COVID-19 y de pronto surge la polémica después del decreto que permite flexibilizar los transgénicos. Vladimir, gracias por acompañarnos esta noche. Querida Jimena, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ahora analizando un tema tan importante y justamente en un momento tan delicado para el país y para todo el mundo, ¿no? Estamos atravesando por una pandemia que realmente está golpeando mucho a las familias bolivianas y bueno, y ahora aparece este tema también, que en algún momento también ya lo habíamos tratado, pero bueno, estamos acá para seguirlo analizando. Si bien este no es un tema nuevo porque lo hemos tratado ya el 2014-2015 cuando iniciamos el programa Jaque Mate y luego vamos a hacer referencia a cuando Evo Morales precisamente determina esta situación con la ley 144. Permíteme salir un poquito con la lectura en el marco legal, Vladimir. Este decreto supremo no solamente viola la Constitución Política del Estado en el artículo 255, parágrafo segundo, artículos 7 y 8, sino también otras partes de la normativa vigente que prohíbe la comercialización de los transgénicos en el país, la ley 071, la ley 144, la ley 300 de la Madre Tierra, la ley 622 de la alimentación escolar, entre otros. Vamos primero con estas vulneraciones a la norma. Sí, bueno, para hacer un análisis de manera muy puntual de este tema, podemos empezar con un análisis jurídico-legal, como tú bien lo has planteado, que dentro del análisis vemos que este decreto supremo transgrede la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255 señala textualmente que la seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañan la salud y el medio ambiente. Ahora, dentro de esta normativa están relacionadas a esto, parto de que debería abrogarse también el decreto supremo 3874, que lo ha promulgado Evo Morales en su gobierno el año pasado, que autoriza establecer procedimientos abreviados también para la evaluación de la soya, de esta soya transgénica. Por otro lado, también me parece que debería abrogarse el decreto supremo 3373 y la ley 741, que permiten chaqueos y desmonte con el fin de ampliar la frontera agrícola. Eso también ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Pero además que el decreto supremo 4232, que ha sido promulgado recientemente, transgrede la ley 300, como tú mencionabas, de la Madre Tierra, también la ley 144 de la Revolución Productiva, la ley 071 de los derechos de la Madre Tierra, la ley 3525 también de fomento a la producción ecológica, entre otras normativas. Y por último, también la Constitución Política del Estado establece que la población tiene el derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente, ¿no? Esto lo podemos ver en el artículo 343 de la Constitución Política del Estado. Vladimir, esto ya lo hemos tocado desde el aspecto normativo, desde el aspecto legal, cuando Evo Morales promulgó una ley, la ley 144, hace 9 años, que tiene como principio garantizar la seguridad alimentaria. Escuchamos siempre este argumento. Así es. Con eso, sobre pretexto de que esta ley iba a generar una revolución productiva, como él ha llamado,
esta ley establecía también ciertos lineamientos que permitían a los sectores específicos como el sector agroindustrial, por ejemplo, hacerse de tierras para la sobreexplotación de, entre otras cosas, la soya y sobre todo, además, la producción de ganado, ¿no? De ganado vacuno. Bueno, precisamente estamos hablando sobre este decreto 4232, haciendo referencia a la ley 144, que ya hace 9 años fue promulgada por Evo Morales, y que eso también significó que mucha ciudadanía manifieste su rechazo. Pero tú también hacías referencia a algo que no quisiera yo pasarlo por alto, y tiene que ver con toda la polémica que surgió después de ampliar la frontera agrícola en 250.000 hectáreas para soya transgénica. Eso fue el año pasado, fue un acuerdo entre el gobierno de entonces, los agroindustriales de Santa Cruz, que dio inicio a una nueva y muy fuerte polémica. Justamente, bueno, el año pasado habíamos hablado mucho y denunciado sobre todo este tema, porque ha habido una relación entre el sector agroindustrial, específicamente con el anterior gobierno, el gobierno de Evo Morales, que a partir de esa relación, bueno, se han ido promulgando varias normativas, no solamente la ley 144, que llamada Revolución Productiva, pero además que, bueno, la ley 3525 también de fomento a la producción ecológica, que también es una de las leyes que se ha vulnerado con este decreto. Pero no nos olvidemos también lo que ha sucedido el año pasado con la quema de la Chiquitanía, que casi 5 millones de hectáreas han sido quemadas, que de alguna manera ha generado una susceptibilidad en la población, relacionándola con este proceso productivo que Evo Morales ha dado vía libre al sector agroindustrial para la producción, sobre todo en el tema de la soya. Entonces, son elementos que ya se han manejado, que han generado mucha susceptibilidad en el pueblo boliviano, y que de alguna manera nos ha mostrado que existían intereses por encima de los intereses comunes de la sociedad boliviana, intereses propios y económicos de algunos sectores específicos de la economía nacional. Bueno, permíteme ir ya con más detalle al decreto 4232. De acuerdo, de manera excepcional, el gobierno ha autorizado al Comité Nacional de Bioseguridad realizar ensayos de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. La producción con semilla genéticamente modificada, conocida como transgénico, será destinada al abastecimiento del consumo interno y las exportaciones. En este decreto, en su artículo 1, da vía libre para que en Bolivia se trabaje con semillas transgénicas, Vladimir. Así es. A ver, nosotros tendríamos que analizar, pienso yo, desde 3 puntos de vista. Primero, el tema jurídico, que ahorita lo hemos analizado y que demostramos que realmente se está transgrediendo mucha normativa que ya está establecida en nuestro país, por un lado. Por otro lado, el tema también económico, que no deja de ser importante, y por último, el tema ambiental, que quizás es lo fundamental con el análisis que estamos haciendo. Si me permites, querida Jimena, me gustaría hacer un análisis en lo económico también, porque es importante lo que se viene de aquí para adelante. No nos olvidemos que el apoyo a la agricultura familiar campesina, que es la base de la economía nacional en realidad, desde un enfoque de la economía ambiental, es la base para la generación de otras formas y otros modos de agricultura, como es la agricultura sostenible, por ejemplo, que es una forma de agricultura que nosotros ya tenemos que ir pensando cuando se trata no solamente del tema ambiental, sino además del tema económico. También es la base de la agricultura de base agroecológica, la agricultura ecológica, la orgánica, la biológica, la agricultura de conservación, que son algunos conceptos que nosotros no los conocemos, pero que también hay que irlos desarrollando. Por ejemplo, la agricultura regenerativa también, y otros sistemas agroalimentarios sostenibles, y que se manifiesta como la mejor opción ahorita para la soberanía y seguridad alimentaria, porque es un elemento que nosotros no podemos dejar de lado, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Entonces, sobre pretexto de la soberanía y seguridad alimentaria, es que el gobierno ha decidido promulgar el decreto supremo 4232, pero que en realidad tiene otros fines también ocultos, si vale el término, de favorecer a algún sector agroindustrial. Ahora, dentro del tema económico también, si bien es cierto que Bolivia, para ser competitivo frente a otros países como Argentina o Brasil, por ejemplo, en cuanto se refiere a la producción de soya, debe incrementar sus niveles de producción a partir de la agroindustria, eso es cierto. Pero también es cierto que a partir de la producción natural u orgánica
puede alcanzar altos estándares de producción. Si se enfoca en un uso eficiente, por ejemplo, del factor tecnológico. Esto significaría que a mediano o largo plazo se puedan preservar además los recursos naturales como la biodiversidad y sobre todo los factores de mayor impacto, que en este caso son el suelo, el aire y el agua. Entonces, partiendo de estas premisas, creo que es importante revisar lo que ha hecho el gobierno, analizar lo que ha hecho el gobierno y realmente ver si es importante en este momento o no el tema de la promulgación de este decreto que va directamente al uso de transgénicos. Ahora, hay otros elementos también que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, en el caso de tema ambiental. Como sabemos, Bolivia es uno de los 16 países más diversos del planeta. Por lo tanto, este decreto supremo, el 4232, se pone en riesgo la diversidad con este decreto, la diversidad biológica nacional, ya que al aprobar esta normativa se estaría atentando, por ejemplo, contra las 77 clases de maíz que posee el país y que en este momento son la base de la seguridad alimentaria de la población boliviana. Esto implica que ese pretexto que está utilizando el gobierno, bueno, ya no tendría sentido, ¿no? Además, no nos olvidemos que esta norma provocará además un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos. Estamos hablando específicamente del glifosato, que de acuerdo a la OMS, como todos sabemos, es un herbicida asociado a la soya transgénica y es cancerígena además, y que además afecta negativamente al medio ambiente, sobre todo en el tema del suelo, el agua y el aire, la salud humana y la biodiversidad. Por lo tanto, es importante también que el Estado reglamente el uso de este tipo de elementos relacionados con la producción de semillas transgénicas y sobre todo lo que se relaciona con la biotecnología. Vladimir, tú que eres economista ambiental, desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, la ANAPO, y la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAOM, ha hablado de productividad como entre los grandes beneficios o los aspectos positivos del decreto 4232, es decir, que se va a producir más cantidad de alimentos por hectárea, y ellos califican la productividad como una de las grandes bondades de este decreto. Incluso dicen que el aumento de los rendimientos duplicaría, triplicaría las exportaciones dependiendo del cultivo del que se hable. Ponen como ejemplo que en los países donde cultivaron el maíz se registraron aumentos en la producción de 5, 15 y 25%. ¿Tú lo ves como positivo esto de la productividad? Te estoy dando el punto de vista de los empresarios cruceños. Sí, mira, como economista te puedo decir que desde el punto de vista productivo sí es un beneficio el tema de las semillas transgénicas, pero lo que hay que ver es que hay que reglamentar el uso de estas, porque una cosa es el de trabajar o producir con semillas transgénicas y otra cosa es el uso del glifosato, por ejemplo, que es uno de los elementos que está relacionado con la producción de semillas transgénicas, pero que se ha demostrado que es un elemento que altamente cancerígeno. Entonces, esto es lo que tendría que el gobierno plantear de manera bien clara, ¿no? Tendría que decirnos exactamente de qué estamos hablando. Entonces, para el uso de estas semillas transgénicas y el uso de este herbicida, por ejemplo, que ha sido tan denunciado a nivel mundial como el glifosato, tendría que haber una normativa y un reglamento de uso de esta biotecnología. Eso es lo que me parece que dentro del análisis deberíamos proponer. Ahora, es cierto, y hace rato lo decía, o sea, Bolivia es un país que debe competir, sobre todo en el caso de la producción de soya, por ejemplo, con países como Argentina y como Brasil. Ellos utilizan material transgénico, semillas transgénicas, y es evidente que eso hace un país, una economía mucho más productiva, no lo vamos a negar. Pero como decía, si nosotros nos vamos a basar solamente en el aspecto netamente productivo, más allá de considerar elementos de salud, de la salud humana, por ejemplo, o elementos ambientales, me parece que no debería llevarse adelante este proceso, ¿no? Este proyecto en todo caso. Pero para evitar esto tendríamos que reglamentarlo. Sí, Jimena. Perdón, Vladimir. Precisamente acotando lo que tú señalabas, Bolivia produce el 1.5% de la soya del Mercosur, el 1% de la soya mundial. Somos parte de los 19 países que siembran el 8.7% de cultivos transgénicos.
la mayoría, el 91.3% de la soya transgénica es sembrada por 5 países: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina e India. Y en total son 24 países en el mundo que siembran transgénico, y ese número va disminuyendo año que pasa. Es decir, que nuestra producción es marginal frente a un mercado global, y aún así, si dobláramos la producción o la triplicáramos, según la productividad que anuncian en la ANAPO y en la CAO, seguiríamos siendo marginales. ¿Tú en algún momento has hecho la propuesta de que por qué producir más de lo mismo? Tal vez una soya cualitativamente diferente. Así es. Mira, a ver, si nosotros tenemos que considerar otros aspectos, ya yendo a alguna propuesta concreta, otro de los elementos importantes que también debemos considerar es que con el pretexto de seguridad alimentaria, lo que decía hace rato, se viene deforestando de manera irresponsable en la Amazonía y en el oriente de nuestro país. No nos olvidemos que estas regiones se caracterizan por ser fuertes generadoras de agua y de regulación del clima para nuestro país. Entonces, es un elemento que bastante serio, creo yo, y que debería considerarse cuando se trata de llevar adelante un proyecto como el que está planteando el gobierno. Pero además, no nos olvidemos que Bolivia tiene la posibilidad de convertirse en una potencia agroalimentaria, porque es un país diverso, donde existe una inmensa diversidad de cultivos según los ecosistemas y las diferentes ecorregiones que tiene el país, y por lo tanto una inmensa variedad de semillas. Ahora, también si nosotros nos ponemos a revisar alguna estadística, vamos a ver que muchos países en el mundo, como por ejemplo Austria, Hungría, Croacia, Francia, Grecia, Bélgica, Escocia, por ejemplo, son países que han dejado de usar ya semillas transgénicas por el riesgo que significa para la salud humana, para el medio ambiente, para la biodiversidad, etcétera, y están optando por una producción más sostenible y más saludable. Entonces, estos elementos también nosotros tenemos que considerarlos cuando se piense llevar adelante un proyecto como el que el gobierno está planteando. Cuando hablamos de transgénicos, cuando hablamos de glifosato, ¿has visto tú cómo se incendian las redes? Empieza todo el mundo a temer por todo lo que hemos visto, las consecuencias. En el mundo entero hay grandes países donde definitivamente están prohibiendo el glifosato, los transgénicos, pero cuando uno va al mercado y empiezas a encontrar todos los productos que puedas, revisas y todos tienen al final transgénicos. Así es. Sí, justamente ahora comentábamos, por ejemplo, cuando vas al mercado y ves esas manzanas tan grandes, tan ricas que se ven, ves la uva, la famosa uva sin pepa, etcétera, etcétera, sí son productos transgénicos. Pero por eso decía, tenemos que analizar bien hasta qué punto nosotros vamos a utilizar semillas transgénicas y cuál va a ser el proceso real dentro del proceso productivo del uso de las semillas transgénicas, de la biotecnología, pero además de este herbicida que se llama glifosato, que es uno de los elementos más nocivos para la salud humana. Entonces, si estamos hablando del uso de semillas transgénicas para la sobreproducción o un incremento en la producción que nos hace más competitivos, eso es cierto, quizás podríamos hacer otro análisis, ¿no? Un análisis más permisivo. Pero si estamos hablando del uso del glifosato, por ejemplo, un herbicida que está relacionado directamente con las semillas transgénicas y que es cancerígeno, me parece que el gobierno se está equivocando totalmente y no debería llevar adelante el proyecto que está planteando. Hemos visto que el uso de los agropecuarios con relación a los pesticidas, a los agrotóxicos, es prácticamente en el límite de lo permitido, y hemos visto que se han dado algunos desequilibrios ecológicos en algunos momentos por el uso excesivo de pesticidas, agrotóxicos. Sin embargo, tenemos también por el otro lado el glifosato, los transgénicos, que ya hay evidencia de que producen malformaciones, de que provocan cáncer. Cuando estaban argumentando los representantes de los empresarios del agro en Santa Cruz, hablaban de menos insecticidas y pesticidas con este decreto. Es decir, se dejaría, según ellos, de importar más de 2.000 toneladas de insecticidas y pesticidas, porque dicen que las semillas ya son resistentes. Por ejemplo, dan el caso del gusano del maíz. Sí, así es.
Bueno, en todo caso, por eso te decía, me parece que aquí lo que debe de hacer el gobierno es reglamentar el uso. O sea, hoy día nosotros necesitamos un reglamento que sea claro en cuanto al tipo de herbicidas o químicos que se van a utilizar para la producción a partir de las semillas transgénicas. También hay que ver que se reglamente el uso de las mismas semillas transgénicas, qué semillas se van a utilizar, qué tipo de semillas, cómo han sido preparadas, si vale el término, cómo han sido creadas, ¿no?, esas semillas, etcétera. O sea, debe reglamentarse, yo creo, me parece que todo el proceso productivo para que nosotros estemos claros en el tema de qué es exactamente lo que el gobierno está planteando. Hoy día ha planteado un decreto supremo que simplemente viabiliza el uso de los transgénicos, pero tampoco nosotros sabemos hasta dónde va a llegar este uso. Específicamente nos plantea que son 5 semillas las que van a utilizar, lo que tú comentabas hace rato en el tema de la soya, del maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo, etcétera. Pero nosotros tenemos que ver cuánto eso va a significar en cuanto a la producción se refiere. Si es cierto que nosotros vamos a llegar a ser un país mucho más competitivo en cuanto a la producción específicamente de estos productos, gracias al uso de las semillas transgénicas. También debemos saber si realmente se va a utilizar o no se van a utilizar los herbicidas y los insecticidas y todos esos químicos que tanto daño están haciendo a la salud humana. Entonces me parece que debería partirse por un reglamento. El decreto supremo ya se ha lanzado, pero ahora necesitamos un reglamento, algo que reglamente el uso de esta biotecnología, ¿no? Y eso me parece que es importante para que la misma gente, el mismo pueblo esté tranquilo y sepa exactamente qué es lo que pretende hacer, y si de verdad se justifica el uso de estos transgénicos, como lo plantea el gobierno. Tenemos el ejemplo claro de lo que ha ocurrido en los últimos 13 años de gobierno. Los transgénicos aparentemente no están diseñados para incrementar rendimientos. El ejemplo es esa soya transgénica de los últimos 13 años de gobierno, que mantiene los mismos rendimientos que la soya no convencional. Así es. Lo que pasa es que el anterior gobierno lo ha planteado de una manera que primero que ha tenido que ver mucho con el uso de la tierra, ¿no? El uso indiscriminado en realidad de la tierra, de la cantidad de tierra que se ha relacionado con la producción de soya, por ejemplo, por un lado, y por otro lado más se veía como un interés propio de un sector productivo específico de la sociedad, que en este caso eran los agroindustriales, y que en ningún momento el objetivo ha sido de convertir a Bolivia en un país competitivo frente a otros países en cuanto se refiere a la producción específica de la soya. Porque por lo que hemos podido comprobar y por lo que hemos analizado en su momento, el anterior gobierno el interés iba por otro lado. No tanto a la producción, al nivel y capacidad productiva de Bolivia en este sector específico, sino en todo caso a intereses además políticos, que lo ha demostrado al final, porque como tú bien mencionas, este proceso que ha llevado adelante el gobierno de Evo Morales no ha tenido un final feliz, si vale el término. No se ha llegado a concretar los objetivos que se habían planteado desde un comienzo, ¿no? También estaban señalando en que, por ejemplo, se estima un ahorro de más de $100 millones por importación de pesticidas en las aplicaciones de agroquímicos en soya. Señalan que habrá una gran disminución tomando en cuenta que existen eventos donde ya no se va a fumigar contra gusanos o ciertas enfermedades. Yo, Vladimir, te pregunto, tengo entendido que se les tiene que pagar patentes a los dueños de la tecnología de transgénicos. Esto, más por el contrario, puede incrementar los costos a los productores, porque se tiene que pagar por el uso a los dueños de la tecnología. Sí, así es. Eso es evidente totalmente. El uso de estos químicos implican el pago adicional de los derechos, si vale el término, de los derechos por el uso de lo que se está haciendo. Entonces, quizás si se evitaría el uso de estos pesticidas, estos insecticidas y todos estos químicos que se han utilizado siempre, se podría evitar no solamente un gasto adicional en el proceso productivo, sino además el uso de
productos que dañan de manera directa la salud del ser humano. Entonces lo que se tiene que hacer es justamente evitar el uso de estos plaguicidas, ¿no? De estos herbicidas, etcétera. No solamente, como tú mencionas, por el tema de salud, sino además por el tema económico. Ahora, esa es una propuesta que ha hecho el sector, pero ahí está entre la palabra de ellos y, bueno, lo que nosotros podamos creer de lo que ellos están diciendo. Entonces, por eso yo planteo nuevamente de que el gobierno debe reglamentar el uso de estos. Entonces, con un reglamento y el cumplimiento de el sector nos va a dar todas las garantías de que realmente se están utilizando o no se están utilizando herbicidas que no afectan a la salud del ser humano. Bueno, yo leía también por ahí algunas personas que escribían y decían que se iba a incrementar el costo en el manejo, porque en estos cultivos debe haber mínimamente un 20% del área cultivada con refugios con cultivos no transgénicos, y aún así no se incrementarían los rendimientos porque los transgénicos están diseñados para tolerar herbicidas o generar su propio insecticida que no afecta a todos los insectos, plagas, o tolerará algunas sequías leves, ¿no? Así es, hay que considerar también el impacto que tendrían el tema climatológico. Pero además algo que quería mencionar también es que, si bien es cierto, vamos a recuperar el audio con el doctor Vladimir Gutiérrez. Cuando lo tenga, me dicen por favor, para seguir en esta conexión y en esta exposición tan interesante que hace el doctor Vladimir Gutiérrez. Ya lo estamos escuchando, si no, de todas maneras estamos en este análisis del decreto 4232. Quiero decir, por si acaso, que desde la producción se ha llamado durante toda esta jornada algún representante del decreto, pero no ha sido posible. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo para poder escuchar los argumentos que tiene el Poder Ejecutivo. Los ministros siempre han mostrado amplitud para llegar hasta nuestro programa, pero nos han anunciado que están con una serie de reuniones y por eso hoy no nos pueden dar esta explicación del decreto 4232. Estaremos aguardando la conexión con el doctor en Economía Ambiental Vladimir Gutiérrez, donde precisamente se está haciendo este análisis jurídico, cómo viola la normativa existente, la Constitución Política del Estado, la Ley 071, la Ley 144, la Ley 300, la Ley 622. Ya estamos, Vladimir, contigo. Adelante, por favor, continúa. Pero lo que te decía es que si bien es cierto que el uso de los transgénicos es un tema realmente delicado para el análisis, que muchos países han tenido experiencias realmente negativas. Ayer, por ejemplo, veía los efectos que ha tenido en Argentina, por ejemplo, por el uso de estos elementos productivos. Es cierto también que de alguna manera genera productividad y reactiva la economía de un país. Y lo hace más competitivo. Hace rato mencionaba, por ejemplo, que Argentina y Brasil son ahorita los países vecinos que más competencia nos hacen, digamos. Pero en todo caso va a depender mucho de la capacidad que tenga el gobierno para no solamente hacerse un país productivo, sino además, en todo caso, competitivo, sino además que sepa generar un equilibrio entre lo que significa la producción y la sobreproducción y la competencia y lo competitivo que pueda ser el producir, por ejemplo, soya, pero también siempre preservando y equilibrando el tema de medio ambiente y sobre todo el tema jurídico, ¿no? O sea, partiendo de una responsabilidad jurídica, obedeciendo a la normativa que ya está establecida, y que a partir de eso se pueda generar un equilibrio entre estos tres elementos que son importantes para que nuestro país posteriormente pueda llegar a desarrollarse. Bueno, estamos aguardando alguna explicación más que nos puedan dar desde lo que significa el gobierno, para darnos algunos detalles de todos estos temas que en este momento surgen a propósito de la polémica.
Los pequeños productores, Vladimir, ahora permíteme apuntar ahí, ¿tendrían más seguras sus cosechas porque habrán semillas más resistentes a sequías, gusanos, orugas? Los agricultores obtienen un beneficio directo de entre el 12%, el 21% como media de los cultivos transgénicos producidos gracias al aumento de la producción y al menor uso de fitosanitarios. Sí, en realidad, si el gobierno sabe manejar bien esta propuesta, este proyecto, tendría que favorecer no solamente a los grandes productores, a los grandes agroindustriales, sino en todo caso, teniendo en cuenta que también la base productiva de nuestro país es el campesino, y hace rato lo mencionaba justamente en el análisis que hacía, y decía que la agricultura familiar campesina también es una de las bases de nuestra economía, porque además a partir de esta economía y a esta agricultura familiar campesina también se puede llevar adelante la agricultura sostenible, la agricultura regenerativa, que son también fundamentales para la economía nacional. Entonces, a partir de la propuesta que está haciendo el gobierno, tendría que beneficiar a todos los sectores productivos que están relacionados a este producto de manera específica. No nos olvidemos que en algún momento los microempresarios y los pequeños productores han sido la base de la economía de nuestro país, y me parece que es importante que ellos se mantengan como esa base económica que nosotros necesitamos, y obviamente partiendo de los mercados que tenemos, tanto el mercado interno como el mercado internacional, externo, es que deberían darse las condiciones bajo las cuales cada uno de los sectores, tanto los grandes productores como los pequeños, produzcan y se favorezcan además de este proyecto que está presentando el gobierno. Muy bien, Vladimir, muchísimas gracias por permitirnos conversar contigo y gracias por todo tu conocimiento y las propuestas que surgen a raíz de que ha causado tanta polémica. Te agradezco mucho. Enseguida ya me tengo que conectar con Enrique Richard, biólogo ambientalista, que ya está en Skype desde Ecuador y con quien junto a ti también hemos tenido muchísimos programas hace bastantes años precisamente contra los transgénicos, contra el glifosato y toda la normativa que la ampara y las ilegalidades que se han ido dando y que estas han sido pasadas por alto. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, querida Jimena, y aprovecho el espacio para mandar un gran saludo y un gran abrazo a Quique, que bueno, a ver, esperemos que un día nos podamos volver a reunir y hacer un poco de tertulias referidas a este tema, ¿no? Gracias por la invitación, Jimena, querida, gracias. Muchas gracias, Vladimir. Claro que sí, cuando todo esto ya se supere vamos a poder estar en un mismo set tertuleando sobre todos estos temas ambientales, especialmente los que tienen que ver con el aire, el cambio climático, los transgénicos, el glifosato. Ha sido el doctor en Economía Ambiental, Vladimir Gutiérrez, docente e investigador de la universidad más importante del país, la UNSA, quien nos ha estado acompañando en esta primera parte. Me dicen desde producción si ya pudimos lograr